Hola, sóc el Blas Blànquez, sóc infermer i supervisor d'infermeria aquí a Fundació Hospitalària Sant Boi i avui hem fet un taller informatiu pels usuaris i per les persones que tenim aquí ingressades a l'hospital sobre el model SafeWorks perquè coneguin en què consisteix el model i quins són els objectius que busquem amb la implantació d'aquesta nova eina de treball dins de les unitats d'hospitalització d'aquí de salut mental. En estas hojas me gustaría que escribieseis lo que pone aquí, también para conoceros un poquito mejor y saber un poco en general cuáles son las aficiones de todo el mundo. ¿Cuál es vuestra música favorita? Pues americano. ¿Vuestro deporte favorito? ¿Y en la ciudad donde os gustaría viajar? Es pretén que amb aquesta xerrada que s'ha intentat fer d'una forma el més dinàmica i el més participativa possible, coneguéssim quines són les bases del model per a que aquest model es faci de forma conjunta amb ells, que no sigui una eina en la que se senten exclosos, sinó que puguin participar, que puguin donar la seva opinió. Tot això per intentar fomentar la bona convivència i el respecte mutu dins de totes les persones que estan a les unitats, que se sentin segurs i, sobretot, que donin aquest valor de poder aportar des de la seva experiència i des de les seves vivències el que pot anar millor pel seu procés de recuperació. No es algo únicamente que lo está haciendo el personal, sino que lo estamos haciendo conjuntamente con vosotros, porque simplemente por el hecho de haber rellenado una serie de hojas, ya nos estáis dando pistas e información de cómo os podemos ayudar, de cómo podemos que la convivencia entre todos sea mejor y que vosotros también os sentáis seguros, ¿vale? Porque al fin y al cabo nosotros, como auxiliares, enfermeros, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, lo que queremos es que estéis bien y que podáis recuperar vuestra vida, ¿vale? Y estamos convencidos que haciéndolo así, que haciéndolo juntos, lo podemos conseguir, ¿vale? No es fácil, ni se conseguirá de forma inmediata, ¿vale? Puede pasar mucho tiempo, pero es el primer paso para que podamos construir algo bonito y sobre todo que lo podamos hacer juntos, ¿vale? Con lo cual, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, no tengáis miedo de comentarlo a vuestro auxiliar de referencia, a vuestro enfermero, a vuestro psiquiatra, ¿vale? Porque lo que pretendemos, al fin y al cabo, es ayudaros, ¿vale?